Federico, como es de costumbre, tenemos un viernes de conexión con Richard Dallier de Mexicano en Bélgica y Víctor Corral de Expresión Política. Hoy faltó Nefta Noticias, pero estamos aquí los tres donde le vamos a llevar mucha información porque se puso calientita la cosa entre pues la se fue el audio. ¿Se fue el audio? Sí, se puso calentita la cosa y se te fue el audio. Así que dale otra vez. Se puso calentita la cosa. A ver, ¿me están escuchando allí? Ahorita sí. ¿Ya? Bueno, sí. Seguimos por aquí, se puso calientita la cosa y de repente pues ya empezaron a brincar todos los chapulines republicanos y claro, los chapulines conservadores de aquí de México, con lo cual el presidente de la República pues ahora sí les dijo mequetrefes, insolentes, o sea, el presidente no se anda con medias tintas. ¿Qué fue lo que dijo? Mequetrefes, intervencionistas y prepotentes. Vámonos riendo, pues adelante mi Richard y Víctor, bienvenidos. Sí, los saludo a ustedes, Richard, Carlos, y a nuestras audiencias, agradeciéndoles que estén nuevamente con nosotros este viernes. Pues resulta que ya le llenaron el buche de piedritas al presidente y pues tiene que respingar tarde o temprano, porque el tiroteo está desde fuera y dentro del país. Así que pues hay mucha actividad para todos. Nosotros tenemos que ponernos las pilas para tratar de también estar dando a conocer qué es lo que realmente está sucediendo, porque hay muchas mentiras. Richard. No, pues muchísimas gracias a toda la audiencia. Como siempre, hoy nos estamos transmitiendo desde Mexicano en Bélgica. Como pueden ver, pues estoy desde la sala de mi casa. Pero pues estamos aquí con todo el gusto, desde Conexión, desde Expresión Política. Y bueno, ojalá al final pues ya lo pondremos como retransmisión en el canal Mexicano en Bélgica. Ojalá nos puedan ir a dar el like. Pero es muy interesante porque lo hemos mencionado ya por varias semanas, Carlos, Víctor. El gobierno de Estados Unidos está buscando trampas para poder apoderarse del norte de nuestro país. Y lo hablábamos durante la semana en el canal Mexicano en Bélgica, cómo este señor William Barr pues ya lanza esta propuesta al Congreso de los Estados Unidos pues para proponer la intervención militar de las armadas estadounidenses en el territorio mexicano, cosa que pues durante toda la semana el presidente dijo: a México se le respeta, con nosotros no se metan, incluso poniendo a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, una ya respuesta directa diciendo que el gobierno de México no acepta este tipo de propuestas llevadas a cabo por William Barr en el Congreso de los Estados Unidos, porque México no es colonia ni protectorado. Es más, como lo dijiste, Carlos, que dejen de estar de mequetrefes, de metiches, de injerencistas, porque pues México pues es de los mexicanos, Carlitos. Pues sí, iba a buscar aquí los mexicanos asesinados allá en los Estados Unidos de Norteamérica, paisanos que se han dado últimamente en los años, porque trae mucho revuelto por los dos caídos ahí en Matamoros, Tamaulipas. Sí. Muy indignado se siente el mismo conservadurismo de aquí de México, comandados por el señor Felipito Calderón, que fue el que inició esta problemática en este país. Pero nadie aboga por los paisanos que caen por aquel lado por manos de la delincuencia organizada de aquellos rumbos, que hay mucha. ¿Cuántos han sido asesinados por racismo, por discriminación? ¿Cuántos han sido ultrajados? ¿Cuántos se les han roto los derechos humanos? Bueno, para empezar, el primer derecho humano al que tienen ahora sí, que tienen derecho, valga la redundancia, pues es que tengan los papeles necesarios para poder estar trabajando en aquel lugar. Y no de la manera que se encuentran en estos momentos. A los Estados Unidos de Norteamérica no les interesa nada que tengan la documentación necesaria. Así que desde ahí partimos. ¿Y cuántas veces no han sido a diario? Son vapuleados ahora sí por empresarios, por microempresarios, por el mismo gobierno, porque tantos derechos tienen,
pero no los puede tener mientras no tengan ese documento mentado, esa green card muy conocida por aquellos rumbos que yo creo ya ni ha de ser verde. Pero de esa manera empecemos por ahí. Por eso el presidente de la República en la mañanera dijo y calificó de mequetrefes, intervencionistas y prepotentes a los legisladores republicanos de los Estados Unidos de Norteamérica que proponen el uso de las fuerzas armadas de este país en el territorio mexicano. Y dijo lo que dijo Richard hace un momento: a México se le respeta. Ahora bien, nos han puesto como los verdaderos monstruos, los que envenenamos a sus jóvenes allá en los Estados Unidos. Oigan, la situación que estamos viviendo aquí en México no es producto de nosotros, de la población de México, es producto de gobiernos corruptos a los cuales han corrompido ellos. Ellos los han corrompido constantemente al grado de que ellos han hecho otro ejército alterno al que tenemos de la Sedena. Ahora resulta que tenemos hombres mejores armados del lado. ¿Quién los armó? Ellos. ¿Quién los organizó? Ellos. Y crearon al monstruito llamado México desde esos rumbos para justificar sus atrocidades que ellos tienen. Por eso el presidente envalentonado, ahorita le voy a presentar un relato de un ex embajador que anduvo aquí en México en los tiempos de Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto en el 2015 lo devolvieron por allá. Adelante, Richard. Oye, si me das un segundo, antes de que pasemos nada más, acabas de mencionar de forma bastante interesante precisamente este escándalo por los supuestos secuestrados ahí en el norte del país, donde salen y le han dado mucha difusión los medios de ultraderecha. Pues resulta que a través de las mismas redes, viendo durante la semana, nos hemos dado cuenta que eran criminales que tenían antecedentes penales en los Estados Unidos, que en el coche en el que se dirigían traían los supuestos personajes ya incluso chalecos antibalas, algunos de ellos. Entonces eran personas que estaban relacionadas con drogas, que tenían un historial criminal en los Estados Unidos. Y aquí hay un punto muy interesante, Carlos. Dices, ¿cuántos mexicanos no mueren en la frontera asesinados por los mismos agentes de migración? Y el gobierno de los Estados Unidos y los mismos medios mexicanos no dicen absolutamente nada. Ahora, lo interesante de esto, Estados Unidos en la guerra de los pasteles utilizaron, si se acuerdan, el presidente lo ha dicho muchas veces, un pastelero que supuestamente les había hecho una trácala por ahí. Pues esta forma de injerencismo que tiene Estados Unidos de utilizar personajes o criminales para mandarlos a ser asesinados en otros países, para después poder poner a sus armadas, para decir, lo hicimos en el nombre de nuestros ciudadanos, es algo como lo que estamos viendo ahorita. Vemos por un lado a William Barr, por el otro lado a Lindsey Graham, que también Calderón, lo vamos a ver más adelante, ya lo empieza a retuitear, pues ya insistiendo de una manera ya bastante fuerte en esa intervención de la Armada estadounidense en territorio mexicano con la excusa del asesinato de sus ciudadanos. Pero nadie nos dice que estos ciudadanos eran seres ejemplares. Hemos visto a través de las mismas redes sociales que era un grupo de criminales que igual estaban sirviendo o que están sirviendo como excusa para el gobierno de los Estados Unidos para poder tener algo, para poder interferir en nuestro país y tapar todo lo que está pasando con Genaro García Luna. Dale. Y es increíble el nivel de cinismo e hipocresía con que hablan de México, cuando todos sabemos, Richard, Carlos, que ellos tienen mucho trabajo al interior de Estados Unidos que realizar y que les ha interesado muy poco la vida de la gente. Es decir, que todo esto no es más que politiquería, no es más que un pretexto para tratar de obtener votos a cambio de estar atacando a México. La actitud intervencionista de estos senadores republicanos no habla más que de la pobreza de oferta política que tienen para los Estados Unidos. No tienen una oferta política real, porque allá quien manda son las empresas fabricantes de armas,
la oligarquía que aún está por encima del gobierno y con el que no pueden. Estamos hablando de gente muy poderosa, muy pesada, Carlos, Richard. Sí, esta situación que se está dando el día de hoy con estos republicanos que pertenecen a la misma ala del conservadurismo aquí en México, que son el Partido de Acción Nacional, por lo único que están haciendo es ese juego político contrario al 2024 y las elecciones que ya se vienen también en los Estados Unidos de Norteamérica, con esa situación que Donald Trump se quiere elegir una vez más, Joe Biden se quiere reelegir, ya empieza el golpeteo y están usando otra vez más esta problemática para sus intereses políticos. No les interesa resolver nada a esos legisladores. Son bravucones y hocicones, como lo hizo Donald Trump durante mucho tiempo, queriendo poner ahí un muro del cual no sirvió de nada, porque la gente con muros, con río, con todo lo que con migración, siguen pasando hacia aquel lado porque se requiere obra de mano de obra barata en aquel lugar para la construcción, para las cosechas, y no son tontos, pero estos señores usan esta situación para obtener votos. Si de veras les gustaría solucionar esto, dejen de venderle armas a México, controlen el mentado fentanilo, y de esa manera van a dejar. A ver, ¿cómo es posible que van a otros países y tienen todo en regla? Vean cómo tienen a la Alemania intervenida desde la Segunda Guerra Mundial. Vean cómo tienen a Bélgica intervenida desde la Segunda Guerra Mundial. Tú, Richard, me podrás decir si viven en un desorden social. Vean a Japón intervenida desde la Segunda Guerra Mundial. Díganme si viven en un desorden social. No, los gringos, allá no hay tanta delincuencia como los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos lo podrían hacer en su casa, pero no les interesa porque les gusta tener a parte de la sociedad distraída, y como son inhumanos, les meten ese tipo de drogas que ahora los están matando, porque no quieren que se vuelvan a levantar esos jóvenes que en los años 60 empezaron a hacer manifestaciones constantes. Tenemos los mentadas panteras negras en aquellos tiempos, tenemos el movimiento de Luther King, tenemos el movimiento hippie, donde protestaban por infinidad de injusticias que se hacían. Sobre todo agarraron de bandera en aquel tiempo la intervención en Vietnam, en aquellos lados, y los gringos ya no quieren tener más levantamientos sociales como los que tuvieron en aquel tiempo. Prefieren drogar a su gente, prefieren drogarla también a través de los medios de comunicación y tenerlos atontados, a través de juegos, a través del deporte, a través de muchos ámbitos para tenerlos distraídos. Pero inventan Frankensteins, como lo hacen con México, como lo hicieron con Colombia un tiempo, como lo hacen con Afganistán, como lo hacen con Pakistán, como lo hacen de momento en Palestina, como lo hacen también en Yemen, como lo hacen en la región, en Siria, en Irán, en Rusia, como lo hacen con Venezuela, como lo han hecho con Cuba, con Corea del Norte, donde no respetan las diferentes maneras de pensar y de vivir, sean positivas o negativas desde nuestro punto de vista. Eso es independiente. Pero estos señores siempre satanizan, y en este momento lo están haciendo con México. Si verdaderamente les interesa la paz social, empiecen por su casa. Déjenos de vender armas y déjenos de vender esos mentados químicos con los cuales se están envenenando a la gente. Pero, ¿qué les parece? Oye, adelante, Vittorio. Es bien importante. Sí, adelante, Richard. Es bien importante que la gente entienda y que tenga bien claro, no es en contra de Estados Unidos, es en contra de la élite, de este grupo de políticos elitistas que abusan de otros países, como lo estás diciendo tú, Carlos, que quieren y que siempre están interfiriendo en otros países. Esto no es toda la gente de los Estados Unidos, lo ha dicho el presidente. Tenemos más de 34 millones de mexicanos en los Estados Unidos
que han salido de nuestro México para tener una mejor vida, para tener oportunidades de trabajo, por culpa de los gobiernos neoliberales. Esto lo aclaro porque hay mucha gente de derecha, Víctor, Carlos, que entran a nuestros canales y de repente dicen, oye Richard, pero tú naciste en Los Ángeles y creciste en México. Sí, yo tengo la doble ciudadanía. El problema no es en contra de Estados Unidos. Estados Unidos tiene gente muy buena, muchos paisanos muy bien. El problema es, como lo está mostrando Carlos en pantalla, este grupo de políticos elitistas que de manera constante intervienen para saquear a otros países para llenarse sus bolsillos. La gente que trabaja en los Estados Unidos, la mayoría de los ciudadanos han llegado de otros países, porque en Estados Unidos desde su fundación se ha hecho a base de migrantes. Entonces, todo este grupo poblacional, ¿no?, del mundo que ha generado la gran nación de los Estados Unidos, no son más que, como lo dices tú, un grupo de personas que han sido manipulados por unos cuantos ambiciosos, vulgares y, como lo dijo el presidente, injerencistas mequetrefes. Ahora sí, Víctor, perdón. Sí, mira, mientras Estados Unidos no deje de pensar o de creer que es el policía del mundo, el que impone las reglas en todos los países, el que debe decir quién sí y quién no, lo hemos visto ya fracasar en Panamá, donde pues fueron a acabar con Manuel Noriega, alguien que realmente fue electo de manera democrática. Estados Unidos no respeta la democracia, porque en Estados Unidos no hay democracia, ni les interesa inclusive la democracia. A ellos les interesa, valga la redundancia, sus intereses, lo que ganan con la venta de armas, con la venta de la distribución de la droga al interior de Estados Unidos, donde se encuentran los cárteles más grandes del mundo, pero que están soterrados porque quien encabeza esos cárteles son desgraciadamente gente que pertenece al gobierno o a las Fuerzas Armadas, o gente que está encumbrada, pero todo lo tienen perfectamente soterrado, lo tienen oculto para que no se note en ninguna parte. Pero cuando llega la droga a los límites con Estados Unidos, no se da de manera automática ni por arte de magia que se distribuye en todo el territorio norteamericano. Tiene que haber quien lo conduzca, lo distribuya, lo comercialice y demás. Así que no nos vengan con el cuento de que los malos son los otros. En Colombia llegaron a hacer exactamente lo mismo y jamás terminaron con el problema, porque a ellos mismos no les convenía terminar con el problema, porque su gente ya lo estaba demandando, aquel producto. Y son hipócritas, como lo ha dicho el presidente, porque fíjate, ellos sí amenazan con lanzarnos a sus armadas para controlar la seguridad. Incluso el presidente lo dijo, ¿quién se creen? Y ahora, mira lo que está poniendo ahí Carlos. Si quieres, dale, Carlos, a la nota que estás poniendo en pantalla. Adelante. Pues Earl Anthony Wayne, que fue embajador en Afganistán, en Argentina y aquí en México, de los años de Felipe Calderón, creo que del 2007, 2008 al 2015, se metió a la contienda ahora sí del golpeteo político desde los Estados Unidos de Norteamérica y dice, presidente mexicano, amenaza con entrometerse en elecciones de Estados Unidos con campaña de información contra republicanos. El presidente tiene todo el derecho de meterse con sus paisanos nada más, de informarles de cómo se están comportando, porque siguen siendo ciudadanos mexicanos, como Richard Dallier sigue siendo ciudadano mexicano, y tiene derecho a informarles en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Pero rápidamente le respondieron esto. Le dicen Mr. Wayne al Mr. García Luna. Eran fieles amigos este par de sinvergüenzas. Así que, ¿qué calidad moral puede tener el señor Wayne, Anthony Wayne? ¿Qué calidad moral traen? Ahora sabemos por qué opinan así muchos de los republicanos. Porque eran parte de todo el negocio de García Luna, que lo dijo ayer el presidente de la República muy bien, y
Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera y Rosa Isela de la Secretaria de Seguridad le dijeron muy bien. Pues repartían dinero para todos lados, ese búnker que costó más de 3,000 millones de pesos, donde Carlos Slim se llevó 1,200 millones de pesos, Hewlett Packard se llevó otros 100 millones, en los tiempos de Calderón y Peña Nieto en 2 años, le condonaron más de 1,000 millones de pesos en impuestos y Hewlett Packard también tenía que ver ahí. Y luego estaba una compañía donde era socio Carlos Salinas de Gortari. Pero hay una narrativa aquí donde el señor Anthony Wayne se agarra con una tal Esme Bombón que le dice sus netas. ¿Qué dice en la parte de arriba, Richard, en la primera, si lo alcanzas a ver? Dice Mr. Wayne y Mr. García Luna. No, ahorita ya es Perla Guerrero. Ahorita te va a cambiar ya porque va un poco retardado. Te va a cambiar por allá la imagen en estos momentos. Y ya sale ahí donde dice México Populis Demagogo. Dice México, dice el presidente demagogo y populista Göring está llamando para elecciones justas. I'm more dangerous giving or deeply intervening. Dice, y poniendo en peligro nuestra súper estrecha relación. Es lo que dice el señor Anthony Wayne. Pero no debemos perder de vista que esto no es más que el juego de 2 o 3 senadores republicanos y quieren involucrar a todo el Parlamento de Estados Unidos para que el problema se haga más grande. Lo que quieren es que voltee Joe Biden. Fíjate lo que dice ahí el Washington Post abajo. Dice, López Obrador quiere asegurarse de que la gente de su lado político gane elecciones. O sea, básicamente está diciendo el Washington Post que básicamente que Obrador es pro Partido Demócrata en contra de los republicanos, teniendo un injerencismo en las elecciones norteamericanas. Ahora sí que si esto es así, pues Andrés Manuel básicamente a Estados Unidos no le está gustando que le estén dando una probadita de su propio chocolate. Oye, pero ahorita les voy a dar mi punto de vista de ¿pero ahora son las víctimas o cómo? Pues es que es una tendencia. Miren, si ustedes analizan la tendencia de Anthony Blinken, de este señor Anthony Wayne, de William Barr, todos son amigos de Calderón. Todos eran amigos de Genaro García Luna. Y todos están en la expectativa de ver cuál va a ser el veredicto de sentencia que se le va a entregar en junio, o se le va a dar en junio a García Luna. Y como lo ha dicho por varias semanas el presidente López Obrador, si es que García Luna va a hablar, ¿cuántos van a caer? Porque no nos olvidemos que también hay una petición en el mismo Congreso de los Estados Unidos para que la DEA y que la propia Fiscalía del Gobierno de los Estados Unidos obliguen a Genaro García Luna a dar los nombres de los aliados de García Luna durante ese sexenio de alianza con el narcotráfico. De ser así, estos personajes que ya se están empezando a exhibir pueden estar o podrían estar dando patadas de ahogado. Y lo que vemos ahorita en este ataque es sálvese quien pueda. Tratar de acusar a Andrés Manuel López Obrador como el malo de la película, porque saben, y esto también es algo que le gusta mucho a Estados Unidos, llamar la atención con series de Netflix a través de casos que llevan a las cortes. Entonces, no nos vaya a sorprender y que quede bien grabado por si tenemos razón, Carlos Víctor, en un futuro, que Genaro García Luna tentase el corazón y hablara y diera nombres como este de Anthony Wayne, como William Barr, como Anthony Blinken, y los llamaran los presentaran a la corte como culpables por haber sido aliados con el narcotráfico, incluso la exdirectora de la DEA, ¿sí? Que también ya hemos hablado de ella en semanas anteriores. Entonces, esto es bien interesante porque aquí la gente, a través de todas estas benditas redes sociales, como dice el presidente, Esme Bombón, como lo está mostrando aquí Carlos,
pues le di, si quieres leerlo, Carlos, lo que le dijo al señor, Bueno, al señor Wayne. Esme Bombón le dice, amamos a nuestro presidente porque ama a México. Eras amigo de Genaro García Luna. Genaro era enemigo de México. Por lo tanto, tu opinión no importa. Tal vez tú también seas nuestro enemigo. Y el señor Anthony Wayne le responde diciendo, eres y debes de ser libre para amar a tu presidente. Pascual Felipe por ahí le responde, no, porque le estuvieron dando duro, dice, todos somos libres, por eso lo amamos, tú no, le mandan decir por ahí. Ricardo Acosta, vamos a ver qué dice Ricardo Acosta, dice, y tú eres y debes de ser libre para amar a tu amigo Genaro García Luna, le mandan decir por ahí a este sinvergüenza que fue embajador en los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, y hay muchas fotografías donde está con Genaro García Luna. Aquí se las voy a presentar en este momento, mientras Santi Rubens Wans, y por ahí mientras explícanos, Richard, me preguntan que por qué no estás en vivo. ¿Por qué no estoy en vivo? Porque el día de hoy, bueno, le comparto aquí a la audiencia, si me lo permites de forma rápida, Carlos, fue un día triste para mi familia. La abuelita de mi esposa falleció la semana pasada y el día de hoy se llevó a cabo el funeral. De hecho, casi no iba a transmitir, se lo había comentado a Victoria Carlos. Me paré desde las 6 más o menos, 6:30 de la mañana, para estar en el funeral, en la misa, en el entierro de la abuelita de mi señora esposa. Y bueno, pues la mayoría de los amigos de la señora, pues de 70 años para arriba, entonces pues muchos de ellos ya no manejan. Entonces al final de la ceremonia del entierro de la familia, pues me acomedí a llevar a una de las señoras, y después cuando llegué ya me estaba esperando la siguiente amiga y luego dos. Y luego les dije, no, pues súbanse de a 5 o 6. Entonces, pues anduve de chofer y terminé bastante tarde. De hecho, por eso también estamos empezando más tarde aquí en Conexión el viernes belga. Así que también una disculpa para la audiencia de Conexión y de Expresión, de que estamos empezando más tarde. Pero es porque precisamente estuve a punto de no entrar por estar con asuntos familiares. Pero pues aquí estamos con todas las ganas y todo el amor. Gracias a todas las personas. Ya que ya llegó ahí la respuesta. Santi Rubens Juan dice, y si ahora toda verdad sale a la luz y toda la justicia, pero si se metieron en la política de México y esos políticos de Estados Unidos son bien corruptos. Sí, la pregunta es, ¿y cuándo lo van a hacer con políticos de aquel lado? ¿Cuándo lo van a hacer con gente como Genaro García Luna? ¿Dónde están los políticos corruptos de allá? Pues no, son estos, como el que ve aquí en pantalla en este momento, el señor Anthony Wayne. Ahí está constantemente condecorando al señor García Luna. Le voy a mostrar otra fotografía por aquí. Y es condecoraban, Víctor. Todo esto habla de la complicidad, ¿no, Carlos? Que había entre la DEA, la CIA y lo que era García Luna. Pues más. Eso es a lo que me refiero. Imagínate el tamaño de serie que le venderían al mundo, porque las series que venden en Netflix no las ven solamente en México, las vemos en todo el mundo. Entonces imagínate esta serie, sobre todo esto es un golponazo para el Partido Republicano. O sea, digo, a menos que lo dudo mucho, que los demócratas vayan a poner a Hillary Clinton otra vez, porque así como la está poniendo Carlos, también iba de la mano con Genaro García Luna. Pero aquí, las personas que se están exponiendo o que se están quitando las máscaras en contra del gobierno mexicano son en su mayoría republicanos. Ojo, hay que aclarar, Donald Trump no es republicano, utiliza al Partido Republicano para llegar a sus elecciones. Hay que ver y hay que esperar a ver qué es lo que va a decir Donald Trump acerca de estos congresistas republicanos. ¿Por qué? Porque no se nos olvide que William Barr, que era el abogado de Trump, lo traicionó a Trump y Trump le dio una patada en el trasero. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo un grupo de demócratas corruptos y un grupo de republicanos corruptos. En estas semanas han estado exponiéndose la mayoría de los republicanos.
Pero sí, como lo dijiste muy bien, Víctor, es un grupo de élite que no necesariamente son parte de un partido, son parte de un círculo elitista que se encarga de controlar la mayoría de las cúpulas del poder de los Estados Unidos para obtener beneficios económicos de cualquier parte del mundo, aprovechándose de la gente como lo hacen en Ucrania, porque hay mucha gente inocente en Ucrania que pierde la vida todos los días gracias a este conflicto que han generado estos personajes que vaya, son insaciables de poder. O sea, Ucrania está enfrentando una guerra por Estados Unidos y porque desgraciadamente también tienen a la Unión Europea hincada apoyando con todo lo que tienen para que esta guerra no termine, sino se perpetúe de tal manera que las empresas armamentistas norteamericanas tengan mayores ganancias, mayores beneficios, y aunque algunos países europeos estén padeciendo hambre, necesidades de energía, de petróleo, de gasolina, de mil situaciones. Pero ¿a qué costo Estados Unidos mantiene esa guerra? Oiga, pues esta mañana ahí en la mañanera se presentó una periodista porque poniendo ahorita su Twitter, que fue Nayeli Roldán, ya traía toda su estrategia para poder, como buena conservadora, igual como lo hace Dalila Escobar constantemente allí, claro, para estar de insidiosa y que la mentira se escuchara verdad. Decía Nayeli Roldán antes de entrar allí a ese recinto. Decía, vamos de nuez. Estoy en primera fila, primer asiento y de amarillo. Creo que sí tendría que verme, ¿no? Echen buenas vibras. Este es el tema del que queremos preguntarle. El ejército espía. Y por más que el presidente de la República le decía que no era lo mismo ser espía que investigación, la señora insistió constantemente en el espionaje y en el espionaje, por más que le puso didácticamente bolitas y palitos, la señora seguía insistiendo al grado de que era una reventadora, quería hacer reventar al presidente de la República, que desgraciadamente, digo, para los conservadores fue un aplauso porque cometió lo que quería hacer, pero para nosotros... Sí, lo sacó de quicio en cierto momento. Pues sí, porque la señora estaba de insidiosa, como aquella señora que huyó para España. ¿Cómo se llamaba aquella? Reina. Lamentada reina. Pues llegó la otra reina, pero vestida de amarillo con sus lentes rojos para no pasar desapercibida. Y la señora, como ven aquí, la periodista, como ven aquí, pues ya traía su perversidad dentro de sí, ¿eh? Vestirse de amarillo y con ganas de, y pues bueno, no lo soltó. Ahorita le vamos a presentar más. ¿Qué les pareció la intervención de esta periodista de Animal Político? A ver si me permiten. Dale, Vic. Adelante. Vic. No, por favor. Bueno, Sí, no, dale, te escucho. Oh, qué caray. A ver, rápidamente. A mí me pareció que ya llevaba preparado el show. No fue una pregunta que quizás se le ocurrió a ella o que nació, como ella dijo, verdaderamente de una investigación. A mí me pareció que iba a tirarle un torito al presidente para ver cómo el presidente eludía la responsabilidad con el ejército. ¿Creen que el presidente no puede exigirle al ejército que transparente todo lo que es información y todo lo que son hechos? La cuestión es que ahora ellos quieren decir cómo, como le dijo el presidente, es que tú no vas a venir a dictarme la agenda. La agenda la dicto yo, le dijo el presidente. Y voy a invitar, cuando yo considere pertinente, voy a invitar a la gente de las Fuerzas Armadas para que vengan a explicar algo que verdaderamente valga la pena. Si se están llevando a cabo investigaciones a través de
de equipos, a través de sistemas modernizados, naturalmente que tienen que tener todo lo necesario para poder darse cuenta de qué es lo que está realmente sucediendo. Cuando da el ejemplo de García Harfuch, cuando les dice que a través de una investigación de inteligencia del mismo ejército, le dijeron a García Harfuch, cuidado, no cometas errores o bien no hagas confianza, vamos. Y al decirle eso, él dejó su automóvil y tomó una camioneta blindada que fue la que lo salvó de tantos disparos que le hicieron a la camioneta cuando García Harfuch fue agredido. Pero no lo entienden, ni lo quieren entender tampoco. Había que evidenciar o ridiculizar al presidente. Todos los medios de comunicación inmediatamente se dieron a la tarea de criticar al presidente, de decir que defiende al ejército, que defiende a las Fuerzas Armadas, que como general, ¿cómo le llaman al presidente? Jefe supremo. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no es capaz de dar una explicación en ese sentido. No había mucho que explicar. No se nos olvide que, anteriormente había centros de investigación, centros del PAN y del PRI que se dedicaban exclusivamente a eso, pero ahora pues están tratando de denostar al gobierno para ponerlo en evidencia. Ya lo dijo. A mí me tocó varios puntos la señorita. Vamos a empezar con el primero. Cuando empieza a formular la pregunta, ella de inicio reconoce que Animal Político, Aristegui Noticias, Artículo 19 y la revista Proceso son lo mismo. Y si son lo mismo, deberían, por lo menos en la mañanera, decir, bueno, si ya preguntó una persona de Animal Político, ya no puede preguntar la persona de Proceso, porque entre ella y Dalila Escobar se llevaron 3/4 partes de la mañanera, y eso es una falta de respeto. Están tratando de monopolizar con gente de derecha la mañanera, y eso no es correcto. 1. 2. La mujer va, y como lo han mencionado ustedes dos, y ella confirma, a pesar de todo el tiempo que el presidente dijo, no es espionaje, es investigación, dice, pero está confirmado. No, no está confirmado. Te estoy confirmando yo como presidente de la República que es investigación. La mujer, de manera tendenciosa, tergiversa en la misma mañanera frente al mismo presidente diciendo, bueno, pero como usted está diciendo... Este martes publicamos una investigación. El presidente dice, no, a ver, ¿cómo te lo explico? Ahí es donde se desespera el presidente. Ahora, fíjense lo que dice. Esta mujer dice, el gobierno está haciendo espionaje y nosotros, o sea, Proceso, Aristegui, Artículo 19 y Animal Político, nos dimos cuenta de este espionaje del ejército por el hackeo de los hackers canadienses del grupo Guacamaya. Lo reconoce ella y dice, el ejército está violando la ley por hacer espionaje a un grupo de criminales. Ojo, analicen bien esto, señores, porque esto no lo dijeron nadie. Pero sí está defendiendo que un grupo de hackers extranjeros se metan a las bases militares de nuestro país. Incluso, no sé si tengas por ahí mi Twitter, Carlos, para que pusieras un poquito lo que publiqué hace rato acerca de esta mujer. Okay. Es muy interesante el Twitter que puse, porque remarcaba literalmente, decía, esta mujer de Nayeli, de Animal Político, defiende a hackers extranjeros, pero está en contra de que el ejército mexicano salvaguarde la seguridad de los mexicanos, pero al mismo tiempo esta misma mujer permite y está de acuerdo
junto con Animal Político, junto con Proceso, junto con Aristegui y el grupo de conservadores, que los conservadores, que los congresistas estadounidenses quieran enviar a gobiernos extranjeros. En pocas palabras, todo este tipo de personajes no quieren a México y son unos vendedores de la patria. ¿Por qué? Porque están autorizando y aceptando injerencismo, tanto de hackeos como de militares extranjeros en nuestro país. No sé si encontraste por ahí mi Twitter, para que lo vea la gente un poquito y que me sigan también en Twitter en @RichardDallier. Ya lo tengo por aquí, déjame lo leo aquí en este momento, déjame lo pongo un poco más legible. Para Ahí que lo vea está. la gente ahí. Listo. Dice, atacan al ejército mexicano por hacer investigación, pero están de acuerdo con que se infiltren hackers criminales extranjeros. Están en contra de que el ejército mexicano proteja a su gente y a favor de que el ejército de Estados Unidos lo haga. Simplemente traidores a la patria, dice Richard Dallier por allí. Suscribo lo dicho, dice Víctor Corral Canales por ahí. Vamos a escuchar al presidente de la República para ver qué dijo al respecto de esta situación muy embarazosa en la cual esta persona pues es representante de los órganos internacionales, que hay que decirlo, Animal Político es financiado por gente de los Estados Unidos de Norteamérica, que por la embajada de los Estados Unidos. Sí, vamos a darle play. ¿No tienes ahí el reporte? ¿Cómo se llamaba este policía famoso? Nazar Aro. ¿Cómo se llamaba la Dirección Federal de Seguridad? Ahorita te voy a decir qué cosa es espionaje. Lo que hacía el finado Nazar Aro, para que nos entendamos. Y te voy a decir también, como quieres, que es inteligencia, o sea, para diferenciar. ¿La base legal no importa? No, presidente? claro que sí, se hace. Existe el Estado mexicano, ¿sí? Tiene una oficina de inteligencia y tiene facultades Para intervenir un teléfono de un civil. para hacer investigaciones Es que en con este autorización. En este caso no hubo autorización, se lo preguntamos a la Sedena vía transparencia. La Sedena respondió que no hizo ninguna solicitud para intervenir comunicaciones y sin embargo el reporte que dan al secretario de la Defensa se trata de la intervención del teléfono de un civil. Sí, pero puede ser algo relacionado con el general Audomaro Martínez Zapata, que es el encargado del Centro de Inteligencia del Estado. Miren, este es el que estaba yo en Tabasco. Este es un reporte de Miguel Nazarar, de la Dirección Federal de Seguridad. Esto, ninguno de los periodistas que mencionaste lo han padecido. Ninguno. Villahermosa, a las 9 de la mañana, a las 9:45 horas de hoy, en el local del Partido Socialista de los Trabajadores, ubicado en Periféricos, sin número, colonia Curahueso de esta ciudad, se reunieron Erwin Héctor Ocaña Rivera, Georgina Castañeda Velasco, Isidro Narváez, Pablo Ramírez Balazán, Lucio Camilo Cobos, María Dolores Reyes Maya, para comentar que en México DF les piden gente para el 17 del actual. Este es del 79, para conmemorar. En México le piden gente para el 17 del actual para que asistan a la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas que celebra este partido. Se hizo notar que dicho partido en esta ciudad no tiene militantes, por lo que recurrieron al licenciado Manuel López Obrador, representante del Instituto Nacional Indígena con sede en Nacajuca y militante, y
solicitarle 20 campesinos para que sean enviados a la Ciudad de México. El licenciado López Obrador y el licenciado Nabor Carrillo, ya falleció Nabor. Bueno, esto lo que el presidente de la República está haciendo en estos momentos es darle un ejemplo didáctico de qué era inteligencia y qué era, ahora sí, persecución política a través de lo que estaba diciendo aquí esta periodista. Muy diferente es irte y abocarte contra los delincuentes, los cuales entorpecen la tranquilidad de un país, y muy diferente a políticos como lo era Andrés Manuel López Obrador, que eran espiados para poderlos someter, para poderles fincarles responsabilidades o muchas veces para desaparecerlos. Esa era la manera que actuaba el espionaje. El espionaje es el lado malo de la inteligencia, para que nos vayamos entendiendo. Pero bueno, gente como Animal Político, en el cual fue copartícipe por ahí la señora Aristegui Noticias con ese rollo de la Casa Blanca, con eso de las estafa maestra, en el cual ellos también traían su golpeteo dentro de sí. Pues queda claro que la derecha sigue infiltrándose hacia aquel lugar. ¿Para qué queremos a Denise Dresser por ahí? Bueno, y fuera que, ¿quién era la que quería entrar? Xóchitl Gálvez. Quería entrar por ese lado. Ojalá y fuera para que quedara en ridículo, porque al último lo que pasa es que vemos una incidencia constante por hacer querer ver lo bueno en malo. Y se insiste, se quiere ver lo bueno en malo. La inteligencia la quieren ver como espionaje, y el presidente, a pesar de los pesares, esta gentuza que va a ese lugar de manera perversa, que no tiene ninguna convicción, no tiene ninguna ideología de vida, sino simple y sencillamente van por chamba. O sea, hay periodistas chambistas y se vale, pues es su situación en estos momentos. Pues lo único que vemos es eso, el ridículo de la ultraderecha queriéndose apoderar otra vez del servicio público federal y de muchos estados para poder saquear a este país como lo hacían constantemente. Yo no veo otro fin más que confundir a la gente para este 2024 y lo que resta del 2023, Estado de México y Estado de Coahuila. Sí, fíjate, Carlos, te mandé por ahí un video del civil de que habla esta mujer, que tiene reportes diversos de vinculación con los grupos delincuenciales, que ha caído en la cárcel, que ahora se dedica precisamente a ir en contra de las acciones del ejército, magnifica lo que el ejército está realizando en diversas partes del norte del país, y esa es la persona a la que están defendiendo. Desgraciadamente, pues como Ciro Gómez Leiva, como esta niña Naya Roldán, se dedican a defender a gente que son indefendibles, gente que ya tienen una trayectoria muy amplia dentro de los grupos delincuenciales. Así que no sé si valga la pena, Carlos, que podamos poner ese video. Te lo mandé por WhatsApp y saber de quién estamos hablando y por qué el ejército hizo esto. Vamos a ponerlo aquí, déjame lo pongo en este momento, Vittorio. Ahí lo tengo ya en pantalla. Es a un periodista que estaba defendiendo la periodista de Animal Político, ¿a ese te refieres? Sí, es el mismo que criticó al ejército y que magnificó las acciones que llevó a cabo ahora la última vez que tuvieron un enfrentamiento con jóvenes que desgraciadamente fallecieron, Carlos, la mayoría. Raimundo Ramos, de Derechos Humanos, en Nuevo Laredo. ¿Trabaja para ti? Sí. ¿Cuánto le pagas? $5,000. ¿Cada cuánto? Cada 15 días o 20 días. ¿Para qué? Para que él abogue por la gente. ¿De qué forma? De que no los golpeen, de que los metan. ¿Qué otras actividades tiene Raimundo Ramos? Hacer las manifestaciones. ¿Qué más? Hacer manifestaciones y abogar para que no maten a la raza. Raimundo Ramos consume cocaína. Sí. ¿Qué más? Alcohol. ¿Le gustan las mujeres? Sí. ¿De qué edad? Jóvenes, 25 a 30 años. ¿El edificio
edificio de Raimundo, ¿mete a tu gente también? Pues se mete la gente ahí. ¿Para esconderse? Sí. ¿Y ahí los protege? No, él nunca está ahí. Cuando está ahí, él se sale. Cuando ellos llegan. Sí. Pero no deja entrar a nadie. No, él se va. ¿El Vale se escondió ahí? Vale, ahí se escondía. Ahí se escondía. ¿Era amigo de Raimundo el Vale? Sí. ¿El día que murió salió de ahí? Por ahí, es que él vivía ahí en La Joya. Esta es la persona que supuestamente Nayeli Roldán decía que espiaban. Es el No. civil. Era un trabajo de inteligencia, Vittorio. Claro, claro, definitivamente, pero no hablan de toda la investigación, no hablan de la cantidad de denuncias que tiene este pseudoperiodista, no sé hasta dónde realmente sea periodista, pero fue el primero que se dio la tarea de describir lo que el ejército había hecho, según él, con personas completamente inocentes. Hoy nos damos cuenta de que los jóvenes formaban parte también de un grupo delincuencial y eso lo estuvieron ocultando durante muchísimo tiempo. Y bueno, agrediendo al ejército, denunciando irregularidades por parte del ejército, pero ese es el gran problema, que no dicen la verdad completa, sino solo lo que les conviene, Carlos. A él lo han agarrado el ejército varias veces y naturalmente él está en contra del ejército y la participación de él en las calles de México. Algo que quieras para opinar ya para cerrar tú sobre este tema, Richard. Pues me parece realmente triste ver que existan personas que se digan ser mexicanos y mexicanas, que tienen la oportunidad de estar en nuestro país, cuando vemos muchos que hemos tenido que dejar nuestro país y aún estando fuera, le tenemos ese amor a nuestra tierra y tratamos de que a nuestro México les vaya bien, nos la rajamos trabajando y seguimos hablando desde afuera para tratar de ayudar a nuestro país. Como pueden ver, me estoy cayendo de sueño, son casi 3 son 10 minutos para las 3 de la mañana aquí en Bélgica. Y sí duele ver, por ejemplo, este tipo de personajes como la periodista que contribuyen a los intereses de los grupos elitistas de Estados Unidos y de otros países para que nos saquen a los mexicanos. Si nosotros analizamos, ya para cerrar todo el contexto de todo lo que hablamos en el video, a Estados Unidos le interesa entrar en Sonora por toda la planta de energía solar que se va a establecer ahí. Y el litio. Y en Coahuila por el litio, ¿sí? Le interesa entrar en Chihuahua por las reservas de agua y por el paso que tienen con el norte. Le interesa Monterrey por toda la zona industrial. Entonces, ¿qué quieren? Empresas, litio, agua y energía. Entonces, y estos personajes pues se están poniendo de tapetes pensando que tendrán privilegios, pero lo que no toman en cuenta es que una vez que ellos lograran entregar parte de nuestro país, pues a ellos les darían una patada en el trasero y no los van a ver como iguales nunca. Ojalá este tipo de personajes por lo menos abrieron un poquito sus ojos para darse cuenta de que la grandeza de México no la pueden entregar así nada más. Y bueno, ojalá, como lo ha dicho el presidente en repetidas ocasiones en las mañaneras, el señor exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, hable, por lo menos, ya que se fue culpable, que sabe que se va a pasar el resto de su vida, que por lo menos nos regale a los mexicanos un minuto de verdad, declarando quiénes del lado de los Estados Unidos y de México fueron todos sus cómplices. Yo cerraría con eso, pero también quiero agradecer a toda la audiencia de Conexión y de Expresión Política por sus likes, por sus comentarios, por estar siempre aquí con nosotros. Ya son 3 años que tenemos con estos viernes de Conexión Belga y bueno, pues a la gente les gustan mucho. Voy a pasar, como se los dije, a la repetición
en cuanto me levante, porque ahorita ya me voy a dormir, voy a poner este video en repetición, que ojalá puedan apoyarme yendo a suscribirse al canal de Mexicano en Bélgica y regalándome sus likes en los videos. Gracias, Carlitos. Pues vámonos riendo, Vittorio. Nos vemos mañana en una colección más, colección belga dentro de una semana, expresión política y conexión. Ya saben que estamos al pie del cañón en esta cuarta transformación. Vámonos riendo, Vittorio. Un fuerte abrazo para todos, Richard, Carlos, amigos que nos acompañaron. Muchas gracias.